¿Lo tienen? Por amor de Sión no callaré. Es el título del mensaje de esta mañana. Dice la palabra del Señor, Isaías 62:1, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, aquí está el versículo clave para esta mañana también, el versículo 1 y 6, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a repetir el versículo 1. Dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, la bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo, que está aquí en este lugar, tome el control, Señor, de esta predicación, que abra nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender esta palabra, que la podamos guardar también en el corazón y hacer conforme a lo que tú digas. Padre, ayúdanos a orar por Israel, ayúdanos, Señor, a sentir también ese dolor que sintió también Isaías al escribir estas palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Hermanos, estamos en una situación actualmente de guerra, ¿no es cierto? Pero una guerra real que tenemos en el mundo. Pues hay dos guerras principales ahora mismo: la guerra entre Israel y los palestinos, Irán, y también la guerra Rusia con Ucrania, ¿no es cierto? Son dos guerras principales que hay. Pero asimismo, como hay una guerra aquí en la tierra, también nosotros tenemos que saber que hay una guerra espiritual, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y somos seres espirituales también. Y tenemos que saber que hay seres espirituales también que están combatiendo, porque el Dios nuestro se llama Jehová de Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos. Y los ejércitos de Dios, pues son sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Él tiene su poder allá en el cielo también. Y el diablo, que es el enemigo, también tiene su séquito de seguidores, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de tinieblas, tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas. Entonces, todo lo que está ocurriendo aquí también en la tierra, en el cielo, también en el segundo cielo, está una lucha, una guerra espiritual que de pronto nosotros no la conocemos, no la sabemos, no la vemos, sí, en realidad, pero sí está sucediendo. Acuérdense de Daniel. Cuando Daniel estaba orando y estaba haciendo estos 21 días de ayuno, vino un ángel, ¿cierto? Para decirle desde el primer momento en que tú dispusiste tu corazón para orar, para buscar a Dios, entonces fueron escuchadas tus palabras. Y yo vine para hablar contigo y decirte varón esforzado y valiente. Y vino ese ángel, pero también le contó que había tenido oposición durante 21
días, los mismos que él estaba ayunando y que estaba orando. Y entonces el arcángel Miguel tuvo que intervenir. Es una guerra espiritual, hermanos, porque el rey de Persia, mire usted, en ese tiempo el rey de Persia se levantó en contra del pueblo de Israel. Hoy en día igual, el rey de Persia, ¿quién es el país de Persia? ¿Cuál es el país de Persia hoy en día? Actualmente es Irán. Irán es el país que está ahora mismo en guerra contra Israel. Entonces todo esto se explica a través de la Escritura y tenemos nosotros como creyentes que entenderla, que conocer qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué Israel está en esta situación, todo el mundo en contra de Israel. Y usted ve que no hay prácticamente muchos países que estén a favor de Israel. En la ONU votaron creo que solamente 23 a favor, algo así. El resto, como 319, si no estoy mal, votaron en contra de Israel. Porque eso es lo que está sucediendo y eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a mirarla. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que el apóstol Pablo le decía al Señor. Y yo los invito a que ustedes vayan a Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 1. Romanos 10:1, para que nosotros vayamos poco a poco tratando de entender qué es lo que está sucediendo y qué está pasando y qué tenemos que hacer. Porque usted ve que viene bomba, que va la otra, que viene la guerra, que no viene, que sí viene, pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes cuando estamos viendo que esto está sucediendo? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Se lo leo entonces en la versión en otra versión que no es la versión 60, es la versión del pueblo. Dice: hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Así dice. Y en la versión 60, que de pronto la que tienen ahí en sus manos, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo principal que tenemos nosotros que están orando y clamando es por la salvación de Israel. La Biblia dice: oren por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Oren por Israel. ¿Por qué? Porque Israel ahora mismo está en un periodo de separación de Dios, porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Ustedes saben que ellos fueron los que crucificaron al Señor, nosotros también con nuestros pecados, porque Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero los israelitas son una entidad que está siendo tratada por Dios. En la Biblia aparecen tres entidades que son la iglesia, que somos nosotros, Israel, el pueblo de Dios, y los gentiles. Nosotros éramos gentiles, es decir, de las otras naciones. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo su pueblo. El pueblo de Israel fue elegido por Dios para ser su pueblo, pero nosotros fuimos adoptados por Dios para ser su pueblo. Y es importante que entendamos esto. Dios está tratando de una manera con nosotros y otra manera trata también con el pueblo de Israel. Nosotros estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Jesús ya pagó en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Él vino a hacerse hombre. Siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para luego ser exaltado hasta lo sumo, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle fuerte la aplauso al Señor. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros fuimos adoptados por Dios, fuimos injertados en el olivo real, que es Israel, y somos el olivo silvestre, para que diera fruto. Israel no dio fruto, entonces ahora nosotros estamos dando fruto. Nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados. Y todo lo que está sucediendo ahora es señal de que Cristo está a las puertas. La señal de la higuera, el Señor cuando enseña acerca de esto se refiere a Israel. Cuando ustedes vean todas estas cosas que están sucediendo, tengan cuidado porque estoy a las puertas. Velad y orad, dice el Señor, para que seáis dignos de escapar
de todas las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que van a venir, van a venir. Todas las cosas que vienen y que dice la Biblia van a venir, pero ¿qué es lo que nos corresponde? Estar atentos, velar, orar, orando, hermanos. Que el Espíritu Santo esté guiándonos, dirigiéndonos hacia la verdad siempre, enseñándonos, mostrándonos el camino, que estemos orando y clamando al Señor, no solamente por Israel, tenemos que orar por la iglesia, orar por nuestra familia, orar por nosotros mismos, orar por nuestro país, tantas cosas por las cuales hay que orar por los necesitados, orar por los que están cautivos por el diablo. Hay muchos drogadictos, homosexuales, alcohólicos, están cautivos por Satanás, porque son fuerzas espirituales que vienen a cautivar los países, que se meten en los gobiernos para engañar, para confundir a la humanidad. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él le pega a la cabeza primero porque quiere confundir a la gente. Nosotros no tenemos que dejarnos confundir, porque sabemos que nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos, aleluya, y que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Amén. Gloria al Señor. A través de Cristo, nosotros llegamos al Padre, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. No hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay ningún otro, no está ninguna virgen, no está ningún santo, nadie, absolutamente nadie. Por eso lo que enseñan cualquier religión que usted esté escuchando no está en la verdad, porque la verdad la tiene la palabra de Dios. Y Él dice, no hay forma de que usted llegue al cielo si usted no se arrepiente, se convierte y se entrega a Jesucristo. No hay otra forma. Él es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, estamos claros quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad como iglesia. Dios nos mira a nosotros de una forma distinta como iglesia. Por eso vamos a ser levantados, arrebatados antes de lo que viene, que es la gran tribulación. Les cuento que dentro de poco va a venir una gran tribulación, cual no la vimos ni la habrá. Y si no fueran acortados esos días, nadie se salvaría, dice la Biblia. Van a ser 7 años en que el anticristo, que ya está en funcionamiento, va a tomar control del mundo entero. Y lo que está pasando es simplemente una señal de que ya viene por ahí. Es una antesala. Está tratando de gobernar el mundo totalmente, con una sola ideología, óigalo bien, con una sola religión. Y va a colocar también un solo sistema económico, porque va a ser un autócrata, va a ser un Hitler, una especie de dictador. Eso es lo que va a hacer el anticristo, y entonces está tratando de confundir ahora y está yendo en contra de todo lo que es de Dios. Todo, absolutamente, eso dicen Tesalonicenses. Todo lo que se refiere a Dios lo va a tratar de destruir. Así que viene esa gran tribulación, pero antes de eso, gracias a Dios que nosotros no vamos a estar, pero sí tenemos que saber lo que está pasando y lo que va a pasar, para decirle a la gente, no se deje confundir. La Biblia es el principal noticiero. La Biblia es la que dice la verdad. Y si usted va a la Biblia, ahí va a encontrar las respuestas para todo. Primero, entonces, oremos. Ciertamente mi oración es por Israel y para salvación, decía el apóstol Pablo. Entonces, para que Israel sea salvo. Señor, tú eres judío, tú naciste en Belén de Judea, hay que decirle, él nació allá, él es judío, nació allá y vivió en Galilea, en Nazaret, y caminó por las calles de Samaria, de Judea, de Galilea, de Perea, de Decápolis, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, libertando a los cautivos, resucitando a los muertos. Jesús, ese es el mismo Jesús. Es el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesús al que adoramos. Él fue a la cruz del Calvario y murió, pero resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y está sentado a la diestra del Padre, como lo vio Esteban. Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre.
Él está allí sentado intercediendo por nosotros y va a venir con poder y gloria para levantar a su iglesia número 1, pero también va a venir para abrir los sellos en el Apocalipsis, para juzgar a las naciones, para juzgar a Israel. Mire que Israel va a estar en el juicio y las naciones también van a estar en el juicio. Yo quiero tratar eso en esta mañana en la medida que el tiempo me lo dé, pero ahí está todo en la Biblia. Viene la gran tribulación. Así que nosotros como creyentes apercibámonos, hermanos, de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. No seamos indiferentes, oremos. No seamos indiferentes con el pueblo de Israel tampoco, porque Israel, a pesar de todo, dice la Biblia, va a ser salvo. Al final de todo, la gran tribulación, ellos van a ser salvos, porque el Señor mismo va a postar sus pies sobre el monte de los olivos, el Señor Jesucristo, y va a derramar un espíritu de gracia y de oración, dice la Biblia, y lamentarán y llorarán como se llora por el unigénito, porque ellos crucificaron a Cristo y van a llorar y van a lamentar y se van a convertir al Señor, y dice, Israel será salvo totalmente. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué empezamos diciendo? Sión, cuando decimos por amor de Sión, Sión se refiere a Jerusalén. Es una de las colinas sobre las que se eleva la ciudad de Jerusalén. El nombre de Sión figura por primera vez en el Antiguo Testamento para designar una fortaleza jebusea situada sobre esta eminencia, y David se apoderó de ella y le dio el nombre de ciudad de David. O sea, Jerusalén fue fundada por David, por el rey David, 1000 años antes de Cristo. Oiga bien, 1000 años antes de Cristo. O sea, Jerusalén no es capital de ninguna otra nación, es capital de Israel, porque fue fundada por David en el año 1000 antes de Cristo. Entonces es importante que sepamos eso, porque hoy en día están disputándose a Jerusalén. Jerusalén ya fue fundada con los jebuseos. Aquí dice 2 de Samuel 5:7, que no vamos a leer estas citas, 1 de Crónicas 11:5, y David tomó esa fortaleza de Sión, la cual se llama la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Amén. Eso es número 1. De Sión saldrá la ley y la adoración a Jehová. Miqueas capítulo 4 versículo 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La Biblia, esta Biblia que tenemos aquí nosotros, la original, ¿en qué idioma estaba escrito? A ver, los que saben. ¿En español? En hebreo. Hebreo. ¿Sí ven? Este es el idioma de ¿quiénes? De los israelitas. Entonces ellos nos trajeron esto, nos legaron la palabra. De Israel también nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos mucho, por lo cual nosotros tenemos que agradecerle a Dios por ese pueblo llamado Israel. Ahora, Israel fue establecida por decreto. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 105. Vamos a estar buscando aquí estas citas. Ojalá que usted sea bueno para buscar en esas citas de esa Biblia que trajo, y los que no la trajeron, pues entonces tendrán que oír, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Salmo 105:10 dice que Dios estableció a Jacob, o sea a Israel, porque Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Jacob, ¿cierto? El hijo de Isaac, Esaú y Jacob eran dos, y uno de ellos que vendió la primogenitura, Esaú, la menospreció, pero en cambio Jacob, ¿qué pasó? Él la agarró, dijo, no señor, la bendición está ahí, y él cogió la bendición y peleó con el ángel por la bendición. Entonces cuando termina de pelear con el ángel, no te dejaré si no me bendices. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso que dice la Biblia? Que lo agarró al ángel, no señor, no te vas hasta que me bendigas. Y entonces él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo Jacob, que significa engañador. Mire usted. Entonces le dijo, tu nombre será Israel, Israel, que quiere decir, has luchado con Dios y has vencido. Mire usted, Israel significa el que vence, el que tiene victoria, el vencedor. Y entonces de ahí en adelante Jacob se llamó
Israel. Y de ahí nace también el pueblo de Israel, el nombre, porque ya Israel había nacido en el corazón de Dios, y cuando llamó a Abraham, ¿cierto?, de Ur de los Caldeos, por allá de la misma parte donde está ahora la Mesopotamia, que está Siria, que está Irak, que está Irán, esa era la Mesopotamia antigua. Ahí nació el Edén, ahí estaba entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahí nació la civilización que llamamos nosotros, ahí nació Adán y Eva, ahí estaba el Edén. Por eso que todo esto no es coincidencia, absolutamente nada es coincidencia. Eso está aquí en la Biblia escrito, y la Biblia es verdad, la Biblia es real. Por eso yo le recomiendo que lea la Biblia, que la estudie, que se meta en la palabra y que empiece a dejar que Dios le revele, le muestre y le diga todo lo que está pasando, porque todo está ahí. Ahí nació, entre Irak e Irán, ahí la Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, ahí nació la civilización. Y de ahí fue llamado Abraham, que Abraham es el padre de la fe, llamado también llamado el padre de los cristianos, también se llama padre entre los judíos, también se llama padre entre los musulmanes. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael, que fue el más grande, el mayor, que fue hijo de Agar, de su, ¿cómo se llama? De su sierva, ¿cierto? De la sierva de Sara. Y entonces este niño se burló cuando nació Isaac, y le pusieron nombre así también. Sara también se había reído, le pusieron ese nombre Isaac, que quiere decir risa. Isaac quiere decir risa. Pero la promesa Dios se la dio a Isaac y no a Ismael. Ismael es el padre de los ismaelitas, de los árabes. Isaac es el padre de todos los judíos, de todos los israelitas. Amén. Ahora sí. Entonces, Israel es establecida por decreto. Vamos al Salmo 105, dice, versículo 10. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación. Dios escogió a Israel, Dios la llamó por decreto, y decreto del cielo. O sea que eso no nos interesa a nosotros ni nos incumbe. Dios dijo: Israel es mi pueblo, punto. Que lo crea o no lo crea, ya eso es otra cosa, pero está por decreto. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, yo quiero que usted vaya conmigo un momento, dice lo siguiente, Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido. Subraya la palabra escogido, porque ellos fueron elegidos, escogidos, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mire, Dios escoge lo más pequeñito, lo más insignificante, lo menos sabio. Dice la Biblia que Dios nos llamó a nosotros para avergonzar a los sabios, de lo necio, de lo vil de este mundo. ¿O quién cree que éramos nosotros? Lo mejor, muy sabios, inteligentes, lo que más dinero, lo que más plata teníamos. No. Si usted se pone a ver, levanta sus ojos al cielo y agradece a Dios, porque en realidad yo no valía, yo no era nadie, yo no sabía, ni siquiera no entendía ni la palabra, nada. Pero tú me sacaste a mí, me trajiste, me llamaste, me empezaste a formar, me empezaste a preparar, y yo creí en ti. Y entonces, a medida que iba creyendo, iba aprendiendo, iba conociendo, y ahora predico tu palabra. Eso no es tan así, pues. Es simplemente porque Dios nos escogió, no porque fuéramos los mejores, al contrario, porque de pronto éramos los más pequeñitos. Israel, yo traía la filmina ahí, pero después se la muestro. Israel comparado con Irán, no sé cuántas veces más grande es ese país. Israel tiene 22,000 kilómetros cuadrados, menos que un departamento de Colombia. Y sin embargo es la nación más poderosa del mundo actualmente. Créanlo o no lo crean. Sí. A 5 naciones en la guerra de 6 días, en 6 días los desbarató.
Y después vinieron las otras guerras. Nunca ha perdido una guerra Israel. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué si eso es una cosita ahí de nada? Eso con cualquier soplito le dan. Pero es que Dios está en control, hermanos, porque Dios nos quiere mostrar a nosotros que Israel es su pueblo y que cuando veamos estas cosas, nosotros como iglesia nos apercibamos y nos preparemos porque ya Él viene, ya Él viene. Y cuando Jesús viene, lo que va a pasar va a ser bien grave y va a ser bien grande y viene una guerra mundial terrible. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a destruir a todas las naciones que vinieron en contra de Israel. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Zacarías para que comprobemos lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no soy yo el que lo dice de ninguna manera. Está aquí en el capítulo 12 de Zacarías. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Capítulo 12, versículo 1 de Zacarías. Capítulo 12. Vaya usted conmigo un momentico para que lo vea. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Está pasando o no está pasando? Está pasando, hermanos, está pasando. Todas las naciones de la tierra se van a juntar contra Israel. Eso está escrito en la palabra, está escrito. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay ni una sola que la defienda? Bueno, hay por ahí algunas, ¿no? Aquí está Argentina, de pronto la más chiquitica de todas, que es El Salvador, con Nayib Bukele, y pare de contar por acá, por este lado. Allá en el otro lado, no sé los nombres de las que defienden a Israel, pero no sé si Estados Unidos e Inglaterra por ahí. De resto, todo el mundo está en contra de Israel. Eso es bíblico, hermano, es bíblico totalmente. Ahora miren lo que va a pasar. Vaya un momentico al capítulo 14, ¿cierto? Mejor en el mismo 12, vamos a terminar, 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, lo que yo les estaba contando, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso va a pasar con Israel. Ahora, en el capítulo 14, aquí nosotros vamos a ver también algo tremendo, porque en el capítulo 14, él va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. 14:2 dice: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire usted, capítulo 14, versículo 2. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso va a ocurrir en la gran tribulación, después de que termine la gran tribulación, al final de la gran tribulación. 7 años faltan, o sea que estamos a 7 años y un poquitico, que no sabemos cuál es el poquitico, porque el Señor dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos que está cerca, que ya puede ocurrir. Y el momento que ocurra esto, que el Señor nos levante, pues el mundo se queda sin iglesia, el mundo se queda sin que haya la sal de esta tierra, que es la que no deja contaminar, y entonces empezará el anticristo a reinar. Y ahí es cuando viene todo esto que está sucediendo, hermano, y todo lo que va a suceder y lo que dice la Biblia. Mire cómo va a ser tan terrible esto, que va a haber una bomba atómica terrible. Aquí está en la Biblia. Yo no estoy diciendo lo que dicen los noticieros, ni lo que repitiendo nada de eso. Está aquí, 14:12. A ver, alguien que tenga Zacarías 14:12, a ver, para que usted sepa qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar después que el Señor Jesucristo pose sus pies sobre el monte de los olivos y destruya a todas las naciones en el valle del Megido, en Armagedón? Allí va a ser la batalla, eso existe.
Usted búsquelo en el diccionario, Valle de Megiddo. Es un valle grandísimo ahí cerca de Jerusalén. Ahí van a venir todas las naciones, todas estas naciones. Y la Biblia habla de una guerra entre Israel y los pueblos de Irán, Irak, se van a unir, la China, Rusia también, está el Líbano, está Siria, está Jordania, está Egipto, está Arabia, está también Sudán, está también Libia, muchas naciones que de pronto usted no ve, pero ahí están escritas en Ezequiel 38 y 39, no tengo el tiempo para estar explicándolo poco a poco, pero esas son las naciones que van a venir en contra de Israel, y ya están ahí formándose para ver cuando ataquen al pueblo de Dios. Pero cuando ya lo tengan listo para exterminarlo totalmente, aparece el Señor Jesucristo, ¿cómo le parece? Y va a estar allí y miren lo que va a hacer Él. Va a mandar una plaga tan terrible, 14:12, ahora sí ya lo tienen, dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ay, porque cuando Dios manda una plaga de esas, es para destrucción total. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso solamente pasa cuando hay una bomba atómica. O sea que las bombas atómicas ya están listas para lanzarse, aunque usted no lo crea. Irán tiene ya su bombita, también Israel también tiene sus bombas, Estados Unidos tiene la suya, Rusia también, y todo esto es lo que está en la palabra y es lo que va a suceder. Yo estuve viendo un documental donde la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y eso mismo sucedía. La gente se le quitaba la piel así por la radiación y los ojos, y es lo que dice ahí. Cuando venga esa bomba, la gente que estaba en contra de Jerusalén, ahí van a desaparecer. Van a quedar un remanente y van a empezar el milenio, porque ahí empiezan los 1000 años de gobierno de paz del Señor Jesucristo, porque el diablo va a ser amarrado. Dice la Biblia que Dios va a enviar un ángel, uno solo, no necesita más, un solo ángel, y va a amarrar al diablo y lo va a atar, viene con unas grandes cadenas y lo va a mandar al abismo. Y cuando el diablo esté allá, imagínense la paz que va a haber en el mundo, ¿no? De ahí en adelante el Señor Jesucristo va a reinar desde la Jerusalén. Y David también va a estar, el rey David, porque se van a cumplir todos los pactos. Y nosotros, porque ahí dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes. ¿Cómo le parece? Todos, porque así nos hayamos ido nosotros con el Señor, vamos a volver con Él también después de la gran tribulación. Miren todo esto que les cuento, que esto lo aprendí aquí de la Biblia. Eso no me lo inventé yo. Ahí está. De los dos pueblos hizo uno. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Verdad? Sigamos aprendiendo aquí antes que se me acabe el tiempo. Yo creo que ya casi. Me faltan 10 minutos. En estos 10 minutos aprendemos otro poquito. De los dos pueblos hizo uno. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así camina mucha gente, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire usted, estábamos lejos, perdidos, caminando sin Dios y sin fe y sin esperanza. Quizás usted nunca hubiera oído de Cristo, o está oyendo ahora por primera vez, yo no lo sé. Quizás estaba por allá en otro lugar y escuchó hablar de Cristo. Estaba lejos, estaba alejado, pero ahora estamos cerca por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos permite entrar al trono de la gracia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, si estamos en comunión los unos con los otros, ¿sí? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso dice en 1 Juan 1:8, ¿cierto? 1:7 y 8. Quiere decir que esa sangre es poderosa para limpiar todos los pecados, cualquiera que sea. Aquí Él no hace distinción de pecados.
que un pecado más grande que otro. No, si usted se arrepiente de verdad, es limpio por la sangre de Jesús. Ahora, si no se arrepiente, porque va a haber gente que no se arrepienta, eso es increíble, pero yo leí en la Biblia, en el Apocalipsis, que dice que ni aún así se arrepintieron. Escucharon bombas y pasó esto y terremotos y de todo venía. Y dice, y ni aún así se arrepintieron. Porque hay gente que no se va a arrepentir. ¿Cómo hacemos? Tenemos que predicar la palabra solamente. Y el Señor hace la obra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, Gálatas 3:29, ¿qué dice? Dice que usted es linaje de Abraham. Y hablando mal de Israel, pero usted es linaje de Abraham. Eso dice la Biblia. Linaje de Abraham quiere decir que somos descendientes de Abraham también. No podemos hablar mal contra nuestra propia carne. Nosotros descendemos de allá porque estamos en Cristo. A ver, Gálatas 3:29, a ver si alguien lo encontró ahí. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, o sea, de verdad, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que si son de Cristo, son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Hermanos, esto habla acerca de Israel. Y la Biblia continúa hablando todas estas cosas porque la Biblia dice que iba a traer a su pueblo Israel, lo iba a traer de todas las naciones porque estaba disperso. En el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén, el templo fue destruido por Tito y Vespasiano, que eran los gobernantes. Jesús nació cuando estaba gobernando allí, ¿qué imperio? El imperio romano. Jesús no nació en un imperio musulmán, no, ni en un imperio diferente, nació en el imperio romano. Allí estaba, acuérdense que estaba Herodes, que estaba también, ¿quién otro? Ahí que se acuerdan. Pilato, todos ellos eran gobernantes romanos. Y ahí nació el Señor. ¿Dónde nació Él? En Belén de Judea, en Judea. Así se llamaba, Judea. Después de eso, que el Señor Jesucristo ascendió y vino la destrucción del templo, más adelante hubo una dispersión de los judíos. Los judíos los sacaron de esa tierra, la tierra que Dios les había dado. Los dispersaron por todas las naciones de la tierra. Y entonces vino un imperio musulmán, otomano. Y ahí fue cuando le pusieron el nombre de Palestina. Palestina en la Biblia en realidad no se nombra como Palestina. La palabra Palestina significa filisteo, filistín. Esa es la palabra, esa es la traducción de la palabra. Entonces, en ese tiempo, yo saqué esto de la Wikipedia para que no digan que es que yo estoy hablando lo que no es. Pero cuando la Biblia habla, cuando ¿cómo se llama? La Wikipedia habla de Palestina, dice que en el año 63 Pompeyo ocupó Judea. Ya estaba el imperio griego todavía, pero después viene el imperio romano y Herodes el Grande, y luego bajo la forma de la provincia romana. La derrota de las rebeliones judías en los años 70 y 135 causaron grandes deportaciones de Judea que dieron inicio a la diáspora. Y al dividirse el imperio romano, entonces ya vino el imperio otomano y la conquista islámica de los islames, de los árabes, y le pusieron el nombre Yum Filistea, que quiere decir Palestina. Ellos fueron los que le pusieron ese nombre. Y en 1916, después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, después al finalizar la guerra en el 18, Francia e Inglaterra dirigieron la partición del Imperio Otomano. Ahí entonces nuevamente Israel vuelve a ser nación en el año 1948, o sea que duraron esparcidos casi 2000 años total. En el mayo de 1948 se fundó nuevamente el Estado de Israel y ahí entonces empezó
la guerra con los palestinos, que, como dice esa nación, se convierte después en Gaza, la franja de Gaza, que es la antigua Canaán, la antigua Filistea. La palabra Gaza significa fuerte o fortificado. Es la más importante de 5 ciudades filisteas de Palestina y fue una ciudad antigua cananea. Allí Sansón estuvo en Gaza, dice en el versículo 16 de Jueces, que Sansón vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana lo mataremos. Entonces Filistea, o sea, Palestina, con Israel siempre han tenido esa controversia, ¿no es cierto? Allí en Gaza entonces fue donde estuvo Sansón. Ahora, ¿de dónde viene esa nación? La nación cananea, porque es una nación cananea, viene desde Noé, porque Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Después del diluvio, y uno de esos hijos de Cam se llamó Canaán, porque Canaán fue el que vio la desnudez de su padre, y entonces fue maldecido, o sea, fue maldito. Dice aquí en el versículo Génesis 9:25, dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi siervo sea Sem, o sea, los semitas son distintos a los cananeos. De Canaán entonces es que procede esa tierra que Dios dijo que la desalojara y que la tomara Israel. ¿Saben por qué? Porque los cananeos eran terriblemente contaminados estaban. Yo quiero que usted vaya a Levítico 18, del versículo 27 y 28. Allí Dios les entrega la tierra de Canaán y dice: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No sea que la tierra los vomite por haber contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que ustedes. Esa nación es la nación cananea, los filisteos, donde están allí. Esto es lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas acá, pero no voy a alcanzar a contárselas, pero en otra oportunidad les voy a seguir con la conferencia. Pero que la verdad, esto es lo que está sucediendo. Canaán era un pueblo muy terrible. Dice ahí en el Levítico 18 que se acostaban la mamá con el hijo con la mamá, el suegro con la suegra, un poco de barbaridad. Y entonces por eso Dios decidió borrar del mapa a Canaán. Es para que sepamos, porque a veces preguntan: ¿y por qué Dios escogió a Israel y no escogió a Ismael, por decir algo? No escogió a los palestinos. Simplemente porque Él quiso, así sencillo y simple. Eso es cuestión de Él, no es cuestión de nosotros. ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Por qué te escogió Dios a ti? Hay que preguntarle a Él, porque no tenemos esa respuesta. Pero la verdad que es terrible lo que habla la Biblia. En Isaías 42:22, ya para terminar aquí, dice que el Señor reclama su tierra y dice: a este pueblo lo han robado y saqueado, todos atrapados en cuevas y puestos en prisiones. Los secuestran y nadie los rescata, los saquean y nadie reclama. Hay un clamor grande que hace Israel para arrepentimiento, y es el que les quiero dejar al finalizar, porque Israel tiene que arrepentirse, y arrepentirse de esta misma forma que está aquí, porque Jehová Dios es Jehová grande. Y dice en Salmo 94:14, bueno, vamos a mirar el lamento primero de Israel. Dice Lamentaciones 5:17, dice: Jehová Dios, por eso estamos desanimados, hemos perdido la esperanza. Los zorros andan rondando por el monte de Sión, que está desierto. Sin embargo, tú, Señor, tú gobiernas por siempre, tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué nos ignoras todo el tiempo? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a ti.
Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado. ¿Acaso nos has rechazado por completo? ¿Acaso estás tan enojado con nosotros? Y en el Salmo 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Asimismo sucede con nosotros, hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana. El Señor no nos dejará ni nos desamparará, nunca. Él dice, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, ¿cierto? Porque yo estoy contigo. Siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temamos, porque Dios está para ayudarnos. Él es Jehová de Sabaoth. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay muchas potestades, demonios, fuerzas malignas que quieren engañarnos, que quieren sacarnos de la vía, del camino que Dios ha trazado para nosotros. Pero el Señor nos defiende y el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo. Hay que hablar más del Espíritu Santo, hay que conocer más al Espíritu de Dios. Hay que entender mejor al Espíritu Santo lo que hace, la obra en nosotros. Y se nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino mediante la renovación y regeneración por medio del Espíritu Santo. Él nos regenera, nos cambia, nos transforma, nos guía, nos dirige, sopla como un viento, hermano, y nos va llevando hasta puerto seguro. Si usted es amigo del Espíritu Santo, todos los días va a estar caminando hacia donde Él lo lleve. Hágase amigo del Espíritu de Dios. Póngase en pie, hermano, un momento, y vamos a darle la gloria al Señor.